Sí, sí, totalmente, totalmente. Y luego también tenemos, pero bueno, esto ya va a llegar un poco después, vamos a avanzar, por así decirlo, un poco. Nos encontramos que mientras los alemanes lo han lanzado todo, ¿vale? En las Ardenas, el 12 de enero los soviéticos desatan la tormenta en el Vístula y rompen el frente, pero vamos, lo cortan como la mantequilla, principalmente Zhukov y Konev, y se adentran por Polonia avanzando a toda velocidad y llegando al río Oder y al Neisse en tiempo récord. Pero recordemos también que justo antes, durante la Navidad del 44, que precisamente también pues, es ahora el aniversario, ¿no? Durante estas Navidades, Budapest también ha quedado cercada. Y yo destaco esto, sobre todo lo del Vístula, porque a partir de que los rusos rompen el frente en el Vístula, comienzan a llegar un montón de refugiados, ¿vale? De gente, de alemanes que escapan, ¿no? En dirección a Berlín, en dirección oeste, por así decirlo, por lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Porque hasta esa fecha la gente en el frente oriental relativamente había vivido bien en comparación a los del occidental, que tenían que estar aguantando todos los bombarderos aliados, pero cuando ocurre esto, aquí ya, pues claro, hay un revuelo generalizado en el que ya dicen, ¿sabes? Ya empieza a llegar gente, ya contando dramas, contando historias, contando horror, historias de muerte, de violaciones, de todo tipo de barbaridades. Y según parece, el gobierno alemán intentó de alguna manera, pues, reorientar a esta gente fuera de las grandes ciudades para intentar ponerle puerta al campo y que las historias no corriesen como la pólvora, pero obviamente eso es imposible de hacer. Pero bueno, no sé cómo valoráis vosotros esta ruptura soviética, en el Vístula y también la captura de Budapest, porque es lo que ya obligan a Hitler a asumir la realidad, a abandonar su cuartel general cerca de las Ardenas y ya dirigirse a Berlín, más o menos creo que fue el 15 de enero aproximadamente, y ya se instala ya en Berlín para siempre, y a partir de ahí toda esa fantasía, ¿no?, que se había montado en su cabeza, que decidió creer, ya se le viene abajo completamente. A ver, es que la ofensiva soviética, ahí además es lo típico, todavía los soviéticos planean sus últimas ofensivas a nivel operativo, como lo han hecho en el 44 de manera magistral, excepto que están agotados. O sea, tú has dicho eso, llega Stalin con 6 millones de hombres, sí, pero es el final. O sea, la Unión Soviética ha rebañado los restos del barril, pero para que su barril era más grande que el alemán. Y tienen medios, sobre todo ahora ya logísticos, técnicos, por ejemplo, la diferencia táctica nunca la compensarán, porque han tenido que alistar a todo el mundo como han podido y no hay buenos cuerpos de suboficiales. Pero han planificado muy bien la ofensiva de Prusia. También que incluso se permiten el lujo de adelantar un par de días, según dijo Stalin, para ayudar a los aliados occidentales, pero es que vieron, oye, que podemos adelantar un par de días. Ah, pues vamos. Y lo que comentas de Budapest es que para ellos Budapest era un objetivo secundario. Es que los soviéticos flipan cuando luego los alemanes se empecinan en reconquistar Budapest una y otra vez y no entienden qué está pasando. Porque además el encargado de conquistar Budapest le habían dado muy pocos medios porque eso era algo, pues, una cosa, por si acaso vamos a coger Budapest y así nos ocupamos también Hungría, que nos toca en el reparto. Pero es un planteamiento, todo lo demás es muy lógico. O sea, saben que pueden convocar su superioridad donde quieran. Tienen cabezas de puente en el Vístula, o sea, ni siquiera tienen que atravesar el Vístula, ya tienen preparados los puntos de lanzamiento. Y mientras tanto los alemanes, que habían tenido algunas ideas razonables para defenderse, no han podido aplicarlas. Porque primero había una norma de construir dos líneas de defensa, separadas 20 kilómetros, porque la artillería soviética te machaca en ese espacio. Entonces, 20 kilómetros. Y tienes así tiempo para que lleguen las reservas acorazadas y puedan eliminar las rupturas. Pero Hitler opina que eso es cobardía y que hay que adelantar la segunda línea 10 kilómetros, con lo cual la tienes a pleno alcance de la artillería soviética. Y luego eso, las construcciones de trincheras, ha decidido Goebbels que se encarga el partido. Y se encargan los Gauleiter y deciden, vamos a hacerlas aquí porque aquí el suelo es blando y podemos hacer trincheras. Ya, pero es que ahí no va a haber una ofensiva. Pero ellos presentan, hemos construido tantos miles de kilómetros de trincheras, sí, pero donde no hacían falta. Y además en línea recta para ir más rápido, que para quien no lo haya visto, una trinchera de la Primera Guerra Mundial era en zigzag. Así, si cae una bomba adentro, no te masacra un kilómetro de trinchera. Entonces, es eso, no hay recursos, no hay reservas, y los otros, aunque están agotados, tienen recursos todavía. Tienen recursos, pueden lanzarse, pueden avanzar. Y sobre todo, lo que has dicho del movimiento, tienen capacidad de moverse en cualquier circunstancia.
recuerdo que soldados alemanes capturados, que luego sobrevivieron al cautiverio, decían, es que al ir a la retaguardia y ver todo lo que había, líneas interminables de camiones, vehículos de todo tipo, almacenes de suministros, decías, pero es que no hemos tenido eso nosotros ni en nuestros mejores sueños. Pueden hacer lo que quieran porque tienen la movilidad necesaria y los recursos. Y porque saben que el enemigo aún puede dar un susto, pero ya no le quedan muchos recursos para dar sustos. No, en ese momento, es cierto, José, en ese momento Alemania, pero ya no es ese momento, digamos, desde el final de la carrera, de la recuperación, lo que es la batalla de Ucrania, occidental y oriental, en el 44. Y si queremos mirar más para atrás hasta la batalla de Kursk, pero sería irnos demasiado para atrás, pero desde mediados del 44, Alemania ha quemado todas sus reservas. Ya se acabó poder buscar una victoria estratégica, salvo que creas en las Wunderwaffen y en el rayo mortal o en la bomba nuclear y todas estas cosas, pero eso es otro tema. Al no poder conseguir, por material, es que no tienen los recursos para una victoria estratégica, ellos sí que siguen controlando, los alemanes, la sorpresa táctica. Y es evidente, a lo largo del 45 aún veremos muchas victorias tácticas. Batallas que dicen, la gran victoria, sí, pero era una victoria muy, muy contenida, que no tenía una repercusión en la marcha general de la campaña. Era la definición de una victoria táctica. Esa es lo que se había quedado única y exclusivamente las capacidades de la Wehrmacht en el 45. Con respecto a las dos ofensivas que has comentado, Sergio, la del Vístula y la de Budapest, para mí la principal diferencia es que la del Vístula es como la denominan, los rusos la denominan ofensiva estratégica del Vístula-Oder, y amontonan un mogollón de potencial de combate porque es de rompimiento. Ellos lo que quieren es avanzar a todo a lo largo de su frente, los dos frentes, y posicionarse en el Oder. Avanzan en un poco más de un mes, avanzan 500 kilómetros y se detienen en el Oder porque así ellos quieren. No porque lo frenen los alemanes, porque habían arrasado el grupo de ejércitos del Vístula, lo han mopeado y después se dedican a terminar de mopear las unidades que habían quedado arrinconadas contra la costa del Báltico. Esa es la ofensiva del Vístula, digamos. Es una operación construida, diseñada desde el principio para romper, para acercarse hasta Berlín. La operación de Budapest tiene una diferencia básica, y es que, perdón, es que los rusos se lo encuentran cuando en el verano del 44 Rumanía se derrumba, se entrega, firma el armisticio. En ese momento, al desaparecer todo el frente de Rumanía, se abre un inmenso hueco en la línea defensiva alemana y los rusos se meten por ahí. Se abren en abanico y se van hacia los Balcanes, hacia el centro de Europa, buscar la espalda por Checoslovaquia para ayudar a los que venían desde Polonia, y ahí es donde aparece el objetivo de Budapest. Claro, Hitler, el alto mando alemán, dice: en Budapest hay que defenderlo sí o sí, porque como caiga Budapest, vamos a perder a otro aliado, Hungría, que realmente su importancia era relativa, aunque he escuchado, no, los pozos petrolíferos, pero bueno, también había, durante toda la guerra se habían estado hablando de los pozos petrolíferos rumanos de Ploestri, se perdieron y se pudo continuar. Hitler, para él había que defender Budapest a toda costa porque a Hungría no la podemos perder. Pero ¿por qué no puedes perder a Hungría? Básicamente porque no tienes tropas. Porque no tienes tropas suficientes alemanas para cubrir ese hueco. Porque como pierdas Hungría, como después veremos qué pasó, se abre un agujero que permite a los rusos presionar hacia Austria, hacia Viena, hacia el interior del Reich. Entonces, para mí la diferencia básica entre una y otra ofensiva es que mientras el Vístula se construyó desde el principio para romper y para avanzar hasta el Oder, y se le puso todos los recursos y
unidades, tropas y vehículos, Budapest se lo encontraron, los rusos se lo encontraron. Por eso decía José, es que tú miras el cuadrante, tú ves el orden de batalla de los dos frentes ucranianos, el de Turbukin y Malinovsky, ¿era? Ahora no recuerdo. Sí, segundo frente ucraniano de Malinovsky. Sí. Tú ves y la cantidad de carros de combate y dices, esto no es un frente ruso. Porque claro, después ves el de Sukhov y ves 1.200, 2.000 carros de combate. Ves el de Turbukin, 350 o 400 carros de combate. Y dices, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque no tenía, digamos, el Statka, el alto mando ruso, no tenía suficientes recursos, reservas para entregárselos también al ejército de Tolbukin o de Malinovsky. Lo tenía todo prestado, por así decirlo, cedido a Zhukov y a Koniev y a Rokossovsky, que también participarán, digamos. Para mí, la principal diferencia es eso. El problema que Hitler se empecinó, hay que defender a ultranza, como se empecinaba siempre, defender a todo, hasta la última consecuencia, hasta el último soldado, hasta el último batallón, hasta... Bueno, pues pasó lo que pasó, que se desangraron en Budapest. Sí, lo hemos visto antes en la imagen que, o sea, para Vistula Oder están operando con 6 frentes, ¿vale? Sí. Que son 3 más reforzados, que son los de Konev, Rokossovsky y Zhukov, pero luego aquí en Hungría solo se está operando con 2. Y efectivamente, en Hungría, digamos que las cosas fortuitas que pasan, ¿no? La caída precipitada de Rumanía, de Bulgaria y demás, que además se cambian de bando y también empiezan a aportar tropas al ejército rojo, pues va a hacer mucha fuerza, ¿no? Para que terminen llegando en Hungría en una fecha en la que en teoría no estaba previsto, pero sí, es totalmente así. Y de hecho hay otra cosa que los rusos tampoco entienden y que les beneficia en parte, y es que los alemanes están retirando tropa precisamente del frente del Vístula, que es sobre el que va a caer la ofensiva, que precisamente justo antes de que los soviéticos se lancen en el Vístula, los alemanes retiran al cuarto cuerpo Panzer SS y lo mandan a la zona de Hungría, y los soviéticos dicen de cine, ¿no? Nos quitamos de en medio a la Viking y a la Totenkopf, que no es que hubieran para ellos la ofensiva, pero bueno, que si no están mejor. Y luego también cuando todo el sector ejército Panzer SS se retira de las Ardenas, ellos también pensaban que se iba a dirigir al Oder para defender su capital, y cuando ven que van para Hungría dicen ellos, perfecto, nos dejan su capital a su merced. O sea que genial.